Bien, hemos definido entonces en el video anterior, hemos visto que la tensión inducida en un bobinado, que llamé secundario en ese momento, este 2, es entonces una constante del aparato llamado inductancia mutua del bobinado 1 a 2 por la derivada de la corriente del otro bobinado llamado primario respecto al tiempo. Puedo hacer exactamente lo mismo, porque en realidad esto de llamar primario y secundario a un bobinado y a otro, en realidad, bueno, es convencional, ¿no? Uno puede decir, bueno, donde entra la corriente que varía lo llamo primario, donde mira la tensión inducida es el secundario. Pero yo tranquilamente podría pensar al revés, introducir una corriente por el secundario y ver qué pasa en el primario. En ese caso, el secundario es el primario y el primario es secundario. Como ustedes ven, el nombre, después vamos a ver un poco más en detalle qué significa, pero en principio el aparato podría ser reversible, ¿no? Yo podría hacer al revés, introducir, insisto, la corriente por acá, una I2 por acá, y ver qué pasa con una tensión inducida en el primario. Para eso tiene que ser todo exactamente lo mismo que hice antes, pero cambiando los subíndices, y voy a tener entonces una tensión inducida en el primario, producto de qué cosa? De una variación de la corriente del secundario. Exactamente lo mismo. En este caso entonces, la bobina 2 induce a la bobina 1. Ocurre el fenómeno inverso. Y esa constante entonces de inductancia mutua entre 2 y 1 le llamo M21. ¿Sí? Entonces la inductancia que ejerce 2, o la inducción que ejerce 2 sobre 1. Ahora bien, vamos a verificar en casos simples, pero les digo ya que se verifica siempre, que la inductancia mutua entre 1 y 2 es siempre igual a la 2,1. Esto es siempre igual, ¿ok? Se puede verificar en casos simples, en casos complicados y, bueno, es así. O sea que en realidad es una sola constante del aparato, lo cual facilita, por supuesto, muchas las cosas. Ya no son dos, sino una sola. Y esa constante sola la llamo simplemente M, ya no identifico el subíndice 1 y 2. Es un valor único, como ustedes ven, y eso se llama simplemente inductancia mutua de ese aparato. ¿Se entendió? Bien. No dimos las unidades, bueno, expresadas si esto vale volts, esto vale ampere y esto vale segundo. M se define en el sistema internacional, se puede decir, ¿no?, que es volt por segundo dividido ampere, pero se le da un nombre específico y se llama eso Henry, letra H mayúscula. Henry fue un físico norteamericano que descubrió la inducción justamente junto con Faraday. Bueno, en esa época muchos no se comunicaban, así que bueno, primero fue Faraday, se hizo famoso en Europa, por supuesto que en inglés, y después, en algunos años, se vio que Henry también había descubierto en forma totalmente independiente el mismo fenómeno. Si ustedes ven, entonces a Faraday se le dio, como homenaje a Faraday, se le dio el nombre, su apellido, digamos, a la constante del aparato llamado capacitor, ¿sí? Y a Henry se le dio entonces el apellido de él a la constante de este aparato que es la inductancia mutua. Después vamos a trabajar entonces juntamente con capacitores e inductores y vamos a ver entonces cómo funcionan juntos, ¿no? Pero son dos elementos básicos, entonces, el capacitor, campo eléctricos inductores o inductancia mutua, fenómenos magnéticos. El capacitor se mide en Faraday o Farad y la inductancia mutua, y como vamos a ver en general, todo este fenómeno se mide en Henry. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a calcular, ya que estamos, para fijar un poco este concepto, para un núcleo ideal, que ya lo hemos visto en realidad, solamente en la aplicación, esto que está acá, que yo había hecho cualquier cosa, ¿ah? Ahora lo hago más simple, es un núcleo de hierro, como si fuera, ¿se acuerdan ustedes? Este aparato, que tiene los dos bobinados, ¿sí? Entonces arrollo un bobinado en una rama y otro en otra, que es este ejemplo que está acá, y este es un núcleo ferromagnético, ¿ok? Y este núcleo tiene entonces como datos la cantidad de espiras del primario, o de este bobinado, digamos, la cantidad del secundario, y la constante muR del material ferromagnético, vamos a suponer que es constante justamente, esto es la parte lineal, o sea que no depende de la corriente, y luego las dimensiones, ¿no? La sección y la longitud media que llamamos longitud del hierro, ¿se acuerdan ustedes? Para un núcleo ideal, entonces supongo que ir por adentro, circular por adentro, por afuera es lo mismo y eso me da una circulación neta llamada longitud del hierro. ¿Qué voy a decir acá? La cosa más simple que puede haber en el núcleo ideal.
que todas las líneas, fíjense ustedes, esto genera líneas de campo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijimos ya en la clase donde estudiamos elementos ferromagnéticos? Que el campo en el material es muchísimo más grande, veces más grande que en el campo en el vacío. ¿Mm? 1000 como mínimo, en un aparato muy común, pero puede ser 10.000 hasta 100.000. Por lo tanto, ¿qué puede hacer? Ya lo dijimos, para el nuclear, ¿qué se hace? Se desprecia el campo que puede haber en el aire o vacío. O sea que si hubiera una línea traviesa que trata de escaparse, esa no la voy a considerar. ¿Ok? No voy a considerar ese tipo de líneas. Voy a considerar que todas las líneas generadas por este bobinado azul o primario, como quieren llamarlo, van a cerrarse a través de quién? A través del núcleo, porque ¿qué va a pasar entonces? El campo en el material es mínimamente 1000 veces más grande que en el aire o vacío, por lo tanto, este campo, si es que hubiera alguno, lo puedo despreciar. ¿Ok? ¿Qué cosa importante pasa entonces? Que todas las líneas generadas por el bobinado número 1 son cortadas, como ustedes ven, por el número 2. No hay ninguna línea que no sea cortada. Si existiera una línea así, sí, ven esta, por ejemplo, esta que está acá, no es cortada por este. Entonces, ¿qué significa? Que este genera un campo y el campo cortado por este es menor que el campo generado, porque hay unas líneas que no son cortadas, como dijimos acá. ¿Eh? Hay una línea, por ejemplo, como esta, en este ejemplo tan simple, que no es cortada por este bobinado, ¿ven ustedes? Y estas también son cortadas en forma complicada, ¿ven ustedes? No a 90 grados, sino con un cierto ángulo. Entonces, esto es complicado de regular. Pero en este caso, entonces, digo que simplemente las líneas, todas las líneas generadas por este dispositivo, el primario, son cortadas por el secundario y siempre con un ángulo constante de 90 grados, por lo tanto, tengo la máxima eficiencia. ¿Ven ustedes? La máxima eficiencia. Es un núcleo ideal, entonces no tengo que andar haciendo ninguna suposición y lo podemos calcular nosotros en el nivel de física 2. ¿Ok? Muy sencillamente. Entonces, eso es lo que llamamos núcleo ideal. En este caso, no es un núcleo ideal porque ya vemos que, digamos, la circulación es bastante diferente por adentro y por afuera. Tiene una rama central, aparte del circuito más complicado, pero una forma de mejorar esto es arrollar un bobinado encima de otro, como ustedes ven que está acá. Después, cuando vayamos al laboratorio alguna vez lo van a poder examinar mejor. Entonces no es que hay un bobinado en una rama y otro en otra, sino que los dos están en la rama central, uno encima de otro. Entonces eso genera lo que se llama un acoplamiento entre bobinados, porque en definitiva un bobinado está acoplado con el otro para producir la inducción, un acoplamiento mucho mejor. ¿Sí? Pero bueno, siendo este núcleo ideal, así funciona bien, digamos, así como está indicado, si fuera ideal. Vamos a calcular la inductancia mutua entonces de este dispositivo. ¿Qué dijimos? Bueno, en el video anterior vimos que el flujo creado y concatenado, creado por uno, concatenado por dos, que es una constante multiplicada por la corriente. Esta es la constante que tiene todo lo demás que no sea la corriente. Por lo tanto, simplemente la inductancia mutua se puede calcular como el flujo creado y concatenado, creado por uno, concatenado por dos, dividido la corriente. Lo que me hago entonces independizado de la corriente. ¿Eso qué es el flujo creado por uno y concatenado por dos? Como está concatenado por dos, es n dos veces. ¿Qué cosa? El flujo creado por uno. El flujo viene por acá, es un flujo creado por uno, que corta una espira. Pero si tengo n dos espiras, n2 espiras va a ser n dos veces ese flujo. Y ese flujo que era igual. Les recuerdo el video anterior, lo hemos hecho por ley de Hopkinson, que era una ley similar a la ley de Ohm. Era simplemente la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia. También lo podemos hacer por campos, ¿no? La circulación de B de L usando la ley de Ampère, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo hice. Ya lo hicimos en su momento y vimos entonces que podíamos resolverlo así. No voy a repetir, por supuesto, todo el cálculo. Remítanse al video correspondiente, donde entonces se explicaba que en un núcleo ideal, el flujo creado por una bobina, con una sola bobina, trabajamos en ese momento, ¿se acuerdan? Había una sola bobina, el flujo creado era simplemente la fuerza magnetomotriz dividida la reluctancia. La fuerza magnetomotriz es lo que genera entonces el campo, que es N1 por I1, eso es lo que es la fuerza magnetomotriz, dividido en la reluctancia, que es simplemente como, digamos, análogo a la resistividad, que era la longitud del núcleo dividido mu0, mu r por S. ¿Ok? Bueno, recomendando un poco, separo todo lo que es constante y ahí me queda I1, divido, y fíjense que me queda entonces, que la inductancia mutua en este núcleo, que es N2, N1, mu0, mu rs, dividido longitud del núcleo, del hierro. Es lo que entonces queríamos lograr. Fíjense ustedes, que si yo a partir de ahora a este aparato le pongo la etiqueta de -2, ya me olvido entonces de todo esto que está acá. Me olvido de aplicar la ley de Ampère, me olvido de aplicar la ley de Hopkinson,
me olvido si tiene N2, N1, cuánto vale MUR, qué sección tiene, qué longitud tiene, todo eso me olvido y simplemente digo que este núcleo tiene tantos Henry y se acabó la historia. Entonces, al saber cuántos Henry tiene, simplemente voy a poder aplicarlo en esta ecuación, la ley de Faraday, y simplemente con una corriente variable voy a poder calcular la tensión inducida de manera muy rápida. ¿Se entiende la idea? Bien. Bueno, sin ánimo de cansarlos, ustedes lo pueden hacer rápidamente. Ahora vamos a calcular la inductancia mutua 2,1. Entonces, para eso tengo que suponer que la corriente entra por 2, como dijimos recién, y la tensión inducida aparece en 1. Entonces voy a calcular el flujo 2,1. El flujo 2,1 es M2,1 por I2 ahora, ¿no? La causa es I2. Si ustedes miran, lo único que hice fue cambiar subíndices. Así que lo hacemos rápidamente. M2,1 es Φ2,1 sobre I2 ahora. ¿Y Φ2,1 qué es? El flujo creado por 2, que es esto que está acá, multiplicado por qué? Por N1 veces. Este campo, el flujo creado por 2, el flujo en el núcleo, es cortado entonces N1 veces por la bobina 1. Entonces va a ser N1 por la fuerza magnetomotriz, que ahora la fuerza magnetomotriz que es N2 por I2, ¿no? Porque el que produce el campo es la bobina 2, como ya dijimos, dividido la reluctancia. La reluctancia es la misma. No depende de bobina 1 o 2, es independiente. Eso no solamente depende de la parte geométrica. Bueno, haciendo las cuentas llegamos a la conclusión que Φ2,1 es esto que está acá, por I2, dividiendo ahora por I2 me queda esto que está acá. Y esto es exactamente igual entonces, como pueden ver comparando los dos casos, no puedo hacer el mismo pizarrón porque no tengo pizarrón para hacerlo, si no lo haría en un solo pizarrón. Esto es igual a M12. Entonces simplemente esto ¿qué es? Bueno, terminamos diciendo que esto es simplemente la inductancia mutua de ¿quién? Del núcleo ideal. Simplemente. ¿Ok?